Desde que tenía memoria, mi vida había pertenecido a Dios. Desde joven, sentí el llamado al sacerdocio, y cuando me ordené como sacerdote ortodoxo, supe que mi misión era clara: guiar almas a la salvación, preservar la verdad de las Sagradas Escrituras y proteger la fe de las influencias del mundo. Durante décadas, serví con devoción, celebrando la liturgia, confesando a los fieles y predicando sobre la vida eterna. Siempre les recordaba a mis feligreses que la muerte no debía temerse, pues era solo el paso hacia la presencia de nuestro Señor. Lo creía con absoluta certeza. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Mi cuerpo había comenzado a fallar. Una enfermedad implacable me consumía lentamente, y los médicos ya no podían hacer más. Me encontraba en mi lecho, frágil y débil, rodeado de mi familia y mis hermanos en la fe. Mis fuerzas se desvanecían, cada aliento era un esfuerzo, pero mi alma estaba en paz. Había confesado mis pecados, recibido los santos misterios y me había preparado para el viaje final. Estaba listo para partir de este mundo y encontrarme con Cristo. Las voces a mi alrededor eran suaves, oraciones murmuradas con reverencia. Sentí la mano de mi hermana sosteniendo la mía, su pulso tembloroso con el peso de la despedida. Los sacerdotes que me acompañaban ungían mi frente con aceite, susurrando las antiguas oraciones que tantas veces había pronunciado para otros. Uno de ellos se inclinó y me habló con ternura. «Padre, has cumplido tu misión. No tengas miedo». ¿Miedo? No, no lo tenía. Sabía que, al tomar mi último aliento, mi alma ascendería y los ángeles me guiarían hacia el paraíso. Había predicado sobre este momento tantas veces, había asegurado a mi congregación que aquellos que vivían en la fe serían recibidos con gozo. Cerré los ojos y susurré mi última oración. «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Exhalé por última vez, y entonces todo cambió. No hubo luz radiante. No hubo coros de ángeles. No hubo la cálida bienvenida de mi Salvador. Solo oscuridad. Me encontré en un vacío sin fin, un lugar sin forma ni color. No había cielo ni tierra, solo una vasta negrura que se extendía en todas direcciones. Y, sin embargo, estaba consciente. No tenía cuerpo, pero sabía que existía. No sentía dolor ni frío, pero un peso insoportable se posó sobre mi alma. Algo estaba terriblemente mal. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté hablar, pero no tenía voz. Intenté moverme, pero no había dirección en la que ir. El silencio era total, sofocante. Y entonces lo sentí. No estaba solo. Una presencia invisible me rodeaba, acechante. No podía verla, pero la percibía en cada fibra de mi ser. Era una sensación de algo observándome, acercándose lentamente, como sombras deslizándose entre sombras. Susurros comenzaron a llenar el vacío, voces que hablaban en lenguas que no podía comprender, pero cuyo tono gélido hacía que mi alma temblara. Quise orar, pero mi mente estaba nublada por el miedo. Había pasado mi vida entera preparándome para este momento, convencido de que mi alma sería recibida en la gloria. Pero ahora, en esta oscuridad, comencé a preguntarme, ¿había estado equivocado? ¿Había fallado en mi fe? ¿Era este el destino que me aguardaba? Y entonces, la oscuridad se agitó. Un resplandor apareció en la distancia, creciendo, desgarrando las sombras. Su luz era pura, tan intensa que las tinieblas retrocedieron. Sentí como el peso sobre mi alma se levantaba y, por primera vez desde mi muerte, supe que algo más grande estaba a punto de revelarse. Y entonces lo vi. Un ser de luz, majestuoso y santo, se alzó ante mí. Su presencia era sobrecogedora, más real de lo que jamás había experimentado en la tierra. No necesité que me dijeran quién era. Lo supe en lo más profundo de mi ser. Jesús. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, comprendí que todo lo que había creído estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. Lo que había predicado, lo que había enseñado, lo que había dado por seguro, nada se comparaba con la verdad que estaba a punto de escuchar. Y entonces, él habló. Asterisco asterisco, debes regresar, asterisco asterisco. Las palabras de Jesús resonaban en mi alma como un eco imposible de ignorar. Debes regresar. ¿Pero por qué? ¿Regresar a dónde? Mi cuerpo había expirado en la tierra, mi vida había terminado. ¿No debía continuar hacia la eternidad? Antes de que pudiera formular una respuesta, la luz que emanaba de él comenzó a desvanecerse. Sentí como si fuera arrancado de su presencia,
como si una fuerza me arrastrara de vuelta a la oscuridad de la que había sido rescatado. Intenté aferrarme a la visión de Cristo, pero era inútil. Una vez más, me encontré en el vacío. Pero esta vez, no estaba solo. Las sombras que antes habían susurrado en la distancia ahora se movían con intención, rodeándome con una presencia opresiva. Eran entidades sin forma, pero llenas de una inteligencia oscura, antigua. Sus murmullos crecieron en intensidad, una cacofonía de voces en un idioma que no comprendía, pero cuyo significado mi alma reconocía con horror. Eran acusaciones, burlas, condenas. Sentía sus palabras como dagas clavándose en lo más profundo de mi ser. Fracasaste. Predicaste, pero no viviste. Engañaste y fuiste engañado. Intenté cerrar mi mente a sus palabras, pero la desesperación me alcanzó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi vida de servicio había sido una ilusión? Me aferré a la única certeza que me quedaba, Jesús. Señor, sálvame. Grité, aunque no tenía boca ni voz. Pero en el momento en que invoqué su nombre, algo cambió. Las sombras se estremecieron. Susurros convertidos en chillidos de agonía llenaron el vacío y, por un instante, el terror que ejercían sobre mí se debilitó. Sentí una chispa de fuerza dentro de mí, una que no provenía de mí mismo, sino de aquel a quien pertenecía. Fue entonces cuando comprendí, no estaba allí por castigo. No había sido olvidado ni condenado. Estaba en medio de una revelación, una verdad que necesitaba ver para poder regresar con el mensaje que Jesús deseaba que llevara al mundo. Y de repente, el abismo se rasgó. El espacio en el que flotaba comenzó a disolverse como niebla al amanecer. A través de las grietas en la oscuridad, vislumbré algo que me dejó sin aliento. Una visión, una imagen de la tierra, pero no como la recordaba. La vi desde lo alto, como si mi alma flotara sobre ella. Las ciudades brillaban con luces artificiales, las calles llenas de gente ocupada con sus vidas, ignorantes de lo que realmente ocurría a su alrededor. Pero lo que captó mi atención no fueron los edificios ni las multitudes, sino una presencia oscura que serpenteaba entre ellos. No una sombra física, sino una corrupción espiritual. Una neblina densa que envolvía templos y hogares por igual, infiltrándose en los corazones de los hombres sin que éstos se dieran cuenta. Y entonces lo comprendí, la iglesia estaba bajo ataque. No desde fuera, sino desde dentro. Sacerdotes que predicaban sin fe. Congregaciones que adoraban por costumbre y no por amor a Dios. Liturgias vacías de devoción, convertidas en simples rituales carentes de la presencia del Espíritu Santo. Un cristianismo diluido, complaciente, moldeado para encajar en el mundo en vez de transformarlo. Y en medio de todo eso, un remanente. Pequeñas comunidades de fieles que resistían, que aún oraban con fervor, que aún buscaban la verdad sin compromisos. Eran pocos, pero su fe brillaba con una intensidad que las tinieblas no podían extinguir. La visión se intensificó, revelándome lo que debía hacer. No podía quedarme allí. No podía permanecer en la paz de la eternidad cuando mi misión aún no había terminado. Tenía que regresar, tenía que advertirles. Una voz, la voz de Cristo, llenó el espacio. Ve y habla la verdad. Algunos escucharán. No tuve tiempo de responder. Una fuerza indescriptible me envolvió y sentí como si me precipitara a través del universo, de regreso al mundo de los vivos. Un último destello de luz y luego, un dolor abrumador. Un suspiro se escapó de mis labios. Abrí los ojos. La tenue luz de las velas iluminaba el rostro de mi hermana, quien sollozaba junto a mi lecho. Mi pecho se levantó con un jadeo entrecortado. Gritos de asombro llenaron la habitación. Yo había regresado. El aire llenó mis pulmones de golpe, como si hubiera estado sumergido en aguas profundas y emergiera de repente. Mi cuerpo tembló con espasmos, y el dolor, una sensación casi olvidada en el abismo, regresó con una intensidad abrumadora. Sentí el peso de la carne, la pesadez de la existencia terrenal, el latido frenético de mi corazón dentro de mi pecho. Gritos de asombro rompieron el silencio. Mi hermana, aún con lágrimas en el rostro, apretó mi mano con una fuerza desesperada. A su lado, un sacerdote de mi parroquia murmuraba oraciones con la voz quebrada. Sus ojos reflejaban incredulidad y miedo. Nadie entendía lo que acababa de suceder. «Está vivo», exclamó alguien en la habitación. Pero yo no era el mismo hombre que había cerrado los ojos para morir. Algo dentro de mí había cambiado. Había visto más allá de lo que cualquier ser humano debería ver. Había caminado en el abismo,
había sido testigo de la batalla espiritual que amenazaba a la iglesia y, sobre todo, había estado ante la presencia de Cristo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera pasado una eternidad sin pronunciar palabra. Mi hermana acercó un poco de agua a mis labios. Bebí con dificultad y, cuando por fin pude recuperar la voz, susurré. Lo vi al Señor. El asombro en la habitación se transformó en expectación. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros intercambiaron miradas nerviosas. Los ojos del sacerdote se fijaron en los míos, buscando la verdad en mi expresión. Padre, dijo él en un tono grave, ¿qué fue lo que vio? Respiré hondo y traté de organizar los fragmentos de la visión en mi mente. No era fácil poner en palabras algo tan trascendental, algo que trascendía lo humano. Pero tenía que intentarlo. El mundo, la iglesia, está en peligro, logré decir. Hay oscuridad infiltrándose en su interior, apagando la fe, contaminando los corazones de los fieles. Pero no todos han caído. Hay un remanente, pequeños grupos de creyentes que aún buscan la verdad con fervor. El sacerdote me miró con escepticismo, pero también con preocupación. No era fácil aceptar palabras así, no cuando todo parecía marchar como siempre en la parroquia, no cuando la rutina religiosa seguía su curso sin interrupciones. ¿Y el Señor qué le dijo? Preguntó con voz temblorosa. Cerré los ojos por un momento y recordé el tono firme, pero lleno de amor, con el que Cristo me había hablado en el abismo. Me ordenó regresar y advertir, respondí. Dijo que algunos escucharían. Silencio. Un silencio pesado, cargado de pensamientos no expresados, de preguntas que nadie se atrevía a formular. Algunos en la habitación inclinaban la cabeza, otros evitaban mi mirada. Sentía su incredulidad como un muro invisible que se levantaba entre nosotros. Finalmente, uno de los presentes, un joven diácono, rompió el silencio con una voz cautelosa. Quizás fue un sueño, un delirio causado por la enfermedad. Negué con la cabeza. No era un sueño. Era más real que esta misma conversación. Lo que vi, lo que sentí, es una advertencia. La fe está siendo corrompida desde adentro, y si no despertamos, si no volvemos a Cristo con un corazón sincero, muchos serán arrastrados por la oscuridad. El sacerdote exhaló lentamente y miró a los demás. No dijo nada, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Había duda en su expresión, pero también algo más profundo, el temor de que, quizás, yo estuviera en lo cierto. Debo hablar, dije con firmeza. Debo compartir lo que he visto. Mi hermana colocó una mano sobre la mía, con el rostro aún marcado por el miedo y la confusión. Pero, ¿y si no te creen? La miré con determinación. Había recibido una orden directa de Cristo. No importaba cuántos dudaran, cuántos se burlaran o incluso cuántos me rechazaran. Yo sabía la verdad, y tenía que proclamarla. No depende de mí que crean, dije con calma. Solo debo hablar. Lo demás, queda en manos de Dios. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi regreso de la muerte no podía explicarse con lógica. Algunos lo llamaban un milagro, otros un error médico, y algunos más simplemente evitaban hablar del tema. Pero yo sabía la verdad, Cristo me había enviado de vuelta con una misión. No podía quedarme en silencio. En la primera oportunidad, pedí hablar en la iglesia. La noticia de mi resurrección se había extendido, y cuando me puse de pie en el púlpito, la iglesia estaba llena. Caras familiares me miraban con expectación, algunas con fe, otras con duda. Tomé aire y hablé con la mayor claridad posible. He visto lo que hay más allá de la muerte. He estado ante el Señor, y Él me ha mostrado la verdad. La iglesia está en peligro. Se ha infiltrado la oscuridad, y muchos han sido engañados. La fe se ha convertido en un hábito, no en un encuentro con Dios. Pero aún hay esperanza. Algunos en la multitud asentían, otros murmuraban entre sí. Vi incredulidad en algunos rostros, pero también vi temor. El Señor me ordenó regresar y advertirles. No para asustarlos, sino para que despierten. Es momento de volver a Cristo con todo nuestro corazón. Dejar de lado la comodidad y buscar su presencia verdadera. Él aún nos llama. Un silencio profundo llenó la iglesia. Algunos inclinaron la cabeza, otros me miraban con desconcierto. Sabía que no todos entenderían, pero no me detendría. Mi misión apenas comenzaba. Después de mi mensaje, la reacción no fue la que esperaba. Algunos se acercaron con lágrimas en los ojos, agradeciendo mis palabras. Otros, en cambio, me miraban con recelo.
Los murmullos de escepticismo crecían. ¿Cómo sabemos que esto no fue solo un sueño?, preguntó un hombre entre la multitud. Lo que vi no fue un sueño, respondí con firmeza. La iglesia está en peligro, pero Cristo aún nos llama. No es demasiado tarde para regresar a Él. El sacerdote de la parroquia intervino, intentando calmar la tensión. Escuchemos con el corazón abierto, dijo. Si Dios ha enviado una advertencia, debemos discernirla con oración. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Algunos se levantaron y salieron, sacudiendo la cabeza. Otros susurraban entre sí, confundidos o incluso indignados. Me di cuenta de que la verdad no sería aceptada por todos. Pero eso no cambiaría mi misión. Había visto la realidad espiritual, y nada me haría retroceder. Asterisco, aquel que tenga oídos para oír, que oiga asterisco. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Mi mensaje había causado revuelo en la comunidad. Algunos venían a verme en secreto, ansiosos por saber más, por entender lo que había visto. Otros evitaban cruzarse conmigo, como si temieran que una simple conversación pudiera sacudir su fe. Pero lo más preocupante era la creciente resistencia de algunos líderes religiosos. El sacerdote principal de la parroquia me llamó a una reunión. Me recibió con una expresión seria, su semblante reflejaba preocupación más que enojo. Hermano, dijo con voz calmada, entiendo que crees haber visto algo extraordinario. Pero debemos ser prudentes. La Iglesia tiene siglos de tradición, y no podemos permitir que un solo testimonio siembre confusión entre los fieles. ¿Confusión?, pregunté, sorprendido. Lo que vi no fue una ilusión. Fue un llamado de Cristo. ¿Acaso no es nuestro deber advertir cuando el peligro se acerca? El sacerdote suspiró y se pasó la mano por la frente. La fe no se construye sobre visiones, sino sobre la palabra y la tradición. Lo que predicas es inquietante. Hay quienes piensan que puedes estar exagerando, o peor, que esto no viene de Dios. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Yo había servido a la Iglesia toda mi vida, había dedicado cada aliento a la obra de Dios, y ahora me cuestionaban. Pero sabía que la verdad no siempre era bienvenida. Lo que vi fue real, dije con convicción. La oscuridad se ha infiltrado en la Iglesia. La fe de muchos se ha vuelto fría, mecánica. No podemos ignorarlo. El sacerdote me observó en silencio por un largo momento. Finalmente, habló con un tono de advertencia. Te pido que seas cuidadoso. No todos están preparados para escuchar esto. Y si sigues insistiendo, podrías encontrar más oposición de la que imaginas. Me levanté de la silla, sintiendo el peso de su advertencia sobre mis hombros. No puedo quedarme callado, respondí. No cuando sé la verdad. Cuando salí de la iglesia, supe que mi camino no sería fácil. No todos aceptarían la advertencia. No todos querrían despertar. Pero yo había visto lo que estaba en juego. Y aunque me costara todo, cumpliría con mi misión. Asterisco, la verdad siempre tiene un precio. Estoy dispuesto a pagarlo, asterisco. La oposición no tardó en volverse más intensa. Mensajes anónimos llegaban a mi puerta, algunos con advertencias veladas, otros con amenazas directas. Dentro de la misma iglesia, murmullos se esparcían como un incendio. Algunos sacerdotes evitaban mirarme, otros me llamaban insensato. Pero lo peor fue cuando se me prohibió predicar en la parroquia. El sacerdote principal me llamó una vez más. Su rostro estaba marcado por la tristeza, pero su tono fue firme. Hermano, la decisión ha sido tomada. No puedes seguir hablando de estas cosas en nuestra comunidad. Está causando división y miedo. El miedo viene de la oscuridad, respondí. Y lo que divide a la iglesia no es la verdad, sino la mentira que se ha infiltrado en ella. Por favor, detente, me pidió. Piensa en lo que estás haciendo. Lo miré con compasión. Sabía que no hablaba solo por él mismo, sino por la presión que recibía. Pero no podía callar. Esa misma noche, fui a la capilla vacía. Me arrodillé ante el altar y oré. Sabía que mi misión no sería fácil, pero no imaginé que vendría con tal precio. Señor, susurré, ¿qué debo hacer ahora? El silencio me envolvió, pero en mi corazón, la respuesta era clara. Seguir adelante. Había visto la verdad y no podía ignorarla. Si la iglesia me cerraba sus puertas, hablaría donde pudiera. Si me rechazaban, seguiría adelante. Me levanté con renovada convicción. Había perdido mi posición, el respeto de muchos, y quizás perdería aún más.
Pero mi misión no era buscar la aprobación de los hombres, sino obedecer a Dios. Cuando salí de la capilla, vi a un pequeño grupo de fieles esperándome afuera. En sus ojos, vi la misma fe ardiente que había visto en mi visión. No estaba solo. La luz siempre brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla.